Saludos cordiales a ti, espectador. Bienvenido a mi canal. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Lo siento mucho, de verdad. He tenido un mes muy ocupado y no he encontrado tiempo para terminar el vídeo, pero aquí me tenéis de vuelta, vivito y coleando. En la anterior parte del periodo de los Tres Reinos explicamos todo lo ocurrido antes de que empezara como tal el periodo en sí. El colapso de la dinastía Han, las conquistas de Cao Cao y la decisiva batalla de los acantilados rojos. Muy recomendable que lo veas antes que este. Pues hoy vamos a hablar del periodo de los Tres Reinos en sí, y de todo lo que sucedió en este momento histórico que también tiene mucha tela. Vamos con ello. Tras el desastre en los acantilados rojos, Cao Cao tuvo que retirarse de la provincia de Jing, que había conquistado en sus primeras batallas de la campaña al sur. Ya en sus tierras comenzó a consolidarse como líder, y para el año 217 ya se había proclamado rey de Wei. Mientras, el reino de Shu, donde gobernaba Liu Bei, conquistó la provincia de Jing y la provincia de Yi, que estaba gobernada por un señor de la guerra llamado Liu Zhang. Liu Bei asentó las bases del reino de Shu en la provincia de Yi, al ser una región montañosa y muy poblada, y puso de gobernante de Jing a Guan Yu, uno de sus generales más leales. Pero este control de Jing no duró mucho, porque el otrora aliado del reino de Shu, Sun Quan, decidió traicionar a Liu Bei. Veréis, Sun Quan siempre quiso controlar la provincia de Jing, ya que lo veía como una región importante a tener bajo su control, pero debido a ser el principal afectado por las guerras con Cao Cao, no pudo movilizar sus tropas antes que Liu Bei, que conquistó la provincia antes. Esto no lo olvidó nunca Sun Quan, y a la mínima que se le presentó la oportunidad, decidió conquistar Jing a costa del reino de Shu. En el año 219, Guan Yu, gobernante de la provincia de Jing, estaba inmerso en una batalla contra el reino de Wei de Cao Cao. Sun Quan vio una oportunidad ahí para tomar la provincia de Jing y decidió enviar rápidamente a su general Lu Meng a la provincia. Este ataque pilló totalmente por sorpresa a Guan Yu, que murió en batalla con los suministros de su provincia cortados por Lu Meng. Esta traición supuso la ruptura definitiva de la alianza entre el reino de Shu y el reino de Wu. Volviendo al reino de Wei, Cao Cao solo duró 3 años de rey y murió en el año 220. Su hijo, Cao Pi, fue su sucesor y decidió cortar definitivamente del poder a los Han. Veréis, Cao Cao, a pesar de ser el rey del reino de Wei, seguía diciendo que era un subordinado de los Han, y sobre el papel el emperador de las tierras conquistadas por Cao Cao era Xiang, aunque no tuviese absolutamente ningún poder real. Bueno, pues Cao Pi decidió apartarle definitivamente del poder y proclamar oficialmente al reino de Wei. Este nuevo reino, junto a la ruptura de la alianza entre Wu y Shu, supuso el comienzo definitivo del periodo de los Tres Reinos. El comienzo del periodo de los Tres Reinos comenzó con la proclamación de Sun Quan como emperador del reino de Wu, y siguió con una invasión por parte del reino de Shu de Liu Bei por el oeste. Liu Bei y el ejército del reino de Wu, comandado por el general Lu Xun, se enfrentaron definitivamente en la batalla de Yiling, donde Liu Bei fue derrotado desastrosamente. Esto le obligó a retirarse a su reino, donde murió unos pocos años después. Su hijo y sucesor, Liu Shan, asumió el trono muy joven, por lo que los ministros que las ayudaban en la toma de decisiones, como el propio Zhuge Liang, fueron muy importantes e influyentes en su primer mandato. Paralelamente a esto, Sun Quan restableció la alianza que tenía previamente con el reino de Shu, y se proclamó a sí mismo emperador de China, deslegitimando al reino de Wei recién proclamado. Además, aprovechó la tregua con el reino de Shu para enfrentarse a las tribus del sureste, conocidas como Shan-Yue. En el reino de Shu se rebeló el pueblo de Yi en el suroeste, comandado por Meng Huo, rebelión que fue aplastada por Zhuge Liang, sabiendo de la importancia del sur para el reino de Shu. Además, tras ello, comenzó una serie de campañas en el norte contra el reino de Wei, conocidas como expediciones septentrionales de Zhuge Liang, en las que trató de aprovechar la fragilidad interna del reino de Wei para debilitarlos. Sin embargo, las técnicas de desgaste de Wei y la falta de suministros provocaron el fracaso de estas expediciones, en las que el propio Zhuge Liang falleció, derivando en el fin de las mismas de manera definitiva en el año 234. Ese mismo año, el reino de Wu venció a los Shan-Yue y los sometió. En paralelo a todo esto, las tensiones políticas en el reino de Wei se intensificaron mucho. Con la muerte de Cao Rui, nieto de Cao Cao y emperador de Wei, llegó al poder Cao Fan, que era un niño, por lo que sus obligaciones como emperador fueron llevadas a cabo por su regente Cao Xuan. Sin embargo, este nuevo regente tenía muchas tensiones con el clan de los Sima, una familia terrateniente muy poderosa con una creciente influencia política y militar en el reino de Wei. Sima Yi, un general muy destacado del clan y con un historial de éxitos muy bueno, dio un golpe de estado en el año 249, lo que derrocó al regente Cao Xuan y le puso a él en el poder absoluto, aunque teóricamente el emperador siguiera siendo Cao Fan.
Con Sima Yi de facto en el poder del reino de Wei, el clan comenzó a fijarse en el reino de Shu, muy inestable y debilitado desde la muerte de Liu Bei y Zhuge Liang. Ahí comenzaron a influir cada vez más en la política, sobornando a jefecillos locales y causando corrupción masiva en el reino. En el año 251, Sima Yi murió, lo que ascendió al poder a su hijo Sima Zhao, que continuó con las políticas de su padre. Obviamente desde el reino de Shu trataron de detener esta muerte silenciosa del reino. Jiang Wei, un excomandante del reino de Wei que tras haber sido capturado por Zhuge Liang en sus expediciones se había unido a la causa Shu, inició una serie de 11 campañas militares contra el reino de Wei durante los últimos 20 años del reino. Sin embargo, ninguna de estas expediciones pudo evitar la caída del reino de Shu. Tras finalizar la última de las campañas, en el año 262, Jiang Wei y el reino de Shu estaban exhaustos. Sima Zhao aprovechó la situación y decidió lanzar una ofensiva de 3 frentes al reino de Shu, que para el invierno de ese año ya había perdido la capital del país y que no ofrecía más que una resistencia simbólica. Como último intento por restaurar el reino de Shu, Jiang Wei sobornó a uno de los generales del reino de Wei para que se rebelara contra Sima Zhao y arrestara a uno de los generales más prestigiosos del reino de Wei, acción que desgraciadamente fue descubierta y que derivó en la ejecución de Jiang Wei. Con el reino de Shu absorbido, el reino de Wei fijó como objetivo al reino de Wu, que al igual que el reino de Shu, desde la muerte de su fundador Sun Quan en el año 252, se encontraba en gran declive. Aunque antes de comenzar los preparativos de la invasión, el clan de los Sima decidió hacer algo que llevaban esperando mucho tiempo. Sima Zhang había muerto y le había sucedido a su hijo Sima Yang en el año 264. Este destronó finalmente a la familia Cao, que aunque ya no estaban en el poder seguían siendo oficialmente los gobernantes del reino de Wei, y proclamó la dinastía Jin, con el objetivo de reunificar China. Tras ello, en el año 269 se comenzaron los preparativos para la invasión del reino de Wu. Como parte principal de esta preparación, se construyó una gran flota naval y se entrenaron muchos marineros. Para colmo de males, el último general militar competente del reino de Wu, Lu Kang, murió sin dejar un sucesor claro en el año 273, lo que debilitó aún más la posición del reino. Finalmente, la ofensiva de los Jin inició en el invierno del año 279. Fue una ofensiva de 5 frentes, en los que los ejércitos de Jin cruzaron simultáneamente el río Yangtze para iniciar un desembarco masivo. Ante la abrumadora superioridad militar de los atacantes, los defensores del reino fueron aplastados y el reino de Wu colapsó en menos de un año. El periodo de los 3 reinos terminó finalmente en el año 280. La dinastía Jin había conseguido reunificar China de nuevo. Hasta aquí la segunda parte del periodo de los 3 reinos. Mis felicitaciones por haber aguantado hasta el final. Lamento el retraso, he tenido un mes muy ajetreado y no he tenido mucho tiempo, pero espero que no os importe. Nos vemos en el próximo vídeo.